Con ustedes el profesor Javier Osacopa Cáceres para continuar con las clases virtuales de la Academia Bryce en la parte del curso de lenguaje. La última sesión de clases que tuvimos a través de este medio fue el tema de oración simple, que era un tema recurrente en los exámenes de admisión que tomaba la UNSA. Entonces vamos a recordar un poquito. La oración. ¿Qué era la oración? La oración era todo lo que tenía sentido completo y tenía independencia sintáctica. ¿Sí? Y se llamaba oración simple, ¿por qué? Porque solo encontrábamos un verbo, un solo núcleo oracional. En este caso, nosotros vamos a tomar el tema de oración compuesta. ¿Por qué se llamará compuesta? Porque en este caso ya no voy a encontrar un solo verbo. En este caso voy a encontrar dos o más verbos. ¿Ya? También una oración compuesta se dice que es aquella que está conformada por dos o más proposiciones. Recuerda, igual número de verbos, igual número de proposiciones. Tengo dos verbos, tengo dos proposiciones. Tengo 5 verbos, tengo 5 proposiciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica la oración compuesta? La oración compuesta la vamos a clasificar de dos maneras. Tenemos en primer lugar la oración compuesta coordinada y tenemos la oración compuesta subordinada. La oración compuesta coordinada, ¿por qué se caracteriza? Esta se caracteriza porque utiliza conjunciones coordinantes. ¿Para qué? Para poder unir proposiciones que tengan el mismo nivel sintáctico, ¿ya? Las coordinadas entonces utilizan conjunciones coordinantes para unir proposiciones que tienen igual nivel sintáctico. ¿Qué quiere decir igual nivel? Que las proposiciones tienen valor y tienen sentido por sí mismas, ¿ya? Pero se van a juntar entre sí y van a formar oraciones compuestas. En este caso, por ejemplo, decimos, yo empujo el carro. En este caso yo tengo una oración, yo empujo el carro, y acá tengo otra oración, tú enciendes el motor. Tenemos dos oraciones, no tengo dos proposiciones. Ahora, ¿qué va a pasar con estas dos oraciones? Las voy a juntar. ¿Ya? Una vez que yo junte estas dos oraciones, se van a convertir en proposiciones. ¿Ya? ¿A través de qué nexo los voy a juntar? A través de un nexo coordinante. En este caso, le voy a poner la conjunción y. Esta conjunción y, ¿qué va a hacer con esta oración? La va a convertir en proposición. ¿Y qué va a hacer con esta otra oración? La va a convertir en proposición. Estas dos proposiciones ahora se han juntado y van a formar lo que nosotros llamamos oración compuesta coordinada. ¿Ya? ¿Por qué se llama del mismo nivel sintáctico? Porque esto tenía sentido por sí mismo. Y esto también era una oración que tenía sentido por sí mismo. ¿Quién le ha hecho perder su independencia a estas dos oraciones? La conjunción y. ¿Ya? En otras palabras también podríamos decir entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición es aquella oración que ha perdido su independencia. Eso es una oración compuesta coordinada. ¿Y qué es una oración compuesta subordinada? Es aquella que está unida por conjunciones subordinantes y también por relativos. Conjunciones subordinantes, y también por relativos. ¿Ah? Cuando hablamos de conjunciones subordinantes tenemos que recordar nosotros, ¿no? Ahí teníamos a las finales, teníamos las causales, teníamos las condicionales, las concesivas, las causativas, etc. Y cuando hablamos de los relativos, tenemos que recordarnos de las palabritas qué, quién, cuál, cómo, cuándo, cuánto, dónde, cuyo. Esas palabras, esos relativos también van a servir para unir proposiciones subordinadas. ¿Ya? ¿Cómo está conformada una oración compuesta subordinada? Está conformada por una o varias proposiciones subordinadas que se van a juntar a una proposición principal. ¿Ya? Esta es la formulita para que exista una oración compuesta subordinada. ¿Listo? Proposición subordinada más proposición principal. Ahora, ¿qué es una proposición subordinada, profe? Una proposición subordinada está conformada por un nexo subordinante, en este caso que vendría a ser el que, y un verbo subordinado, que vendría a ser contraje. Entonces, nexo subordinante más verbo, que me van a formar
una proposición subordinada. Ahora, si yo leo esta proposición subordinada, me doy cuenta que no tiene sentido por sí mismo. ¿Sí? Está incompleta. ¿Ya? Su significado es incompleto. Entonces, para poder complementar su significado, necesita de una construcción mayor para adquirir sentido. A esta construcción mayor nosotros le vamos a llamar proposición principal. Entonces, cuando yo digo el virus es el COVID-19, si yo leo solo el virus es el COVID-19, estas partes que están de morado vendría a ser la proposición principal porque eso tiene sentido por sí mismo. ¿Ya? El virus es el COVID-19. En cambio, la parte subrayada de celeste, si yo digo que yo contraje, ahí carece de un valor semántico pleno. Entonces, ¿cuándo va a adquirir valor semántico? Cuando se junta con esta proposición principal. Entonces, si yo leo todo, acá recién va a tener sentido, ¿sí o no? El virus que yo contraje es el COVID-19. Entonces, en ese caso, nosotros estaríamos hablando de una oración compuesta subordinada. Tengo mi proposición principal más mi proposición subordinada. Muy bien, entonces. A ver, recapitulando entonces. ¿Cómo se clasifica la oración compuesta? Se clasifica en dos, oración compuesta coordinada y se clasifica en oración compuesta subordinada. La oración compuesta coordinada se caracteriza porque siempre utiliza conjunciones coordinantes y une proposiciones de igual nivel sintáctico. La oración compuesta subordinada utiliza conjunciones subordinantes y también los relativos. ¿Para qué? Para unir proposiciones subordinadas a una proposición principal. Muy bien, muchachos. Continuamos entonces. Ahora, la oración compuesta coordinada. La oración compuesta coordinada, a su vez, la vamos a dividir de dos maneras. Tenemos la oración compuesta coordinada conjuntiva y tenemos la oración compuesta yuxtapuesta. ¿Ya? ¿Por qué se llama compuesta coordinada conjuntiva? Porque en este caso se va a formar haciendo uso de los nexos conocidos como conjunciones. ¿Ya? El nexo que utiliza la oración compuesta coordinada conjuntiva es la conjunción. Entonces tenemos que recordar nosotros, muchachos, el temita de conjunciones. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de la oración compuesta coordinada, en este momento tenemos que recordar las conjunciones coordinantes. ¿Ya? ¿Y cuáles eran estas conjunciones coordinantes? En primer lugar, ¿a quién teníamos? Teníamos a las conjunciones copulativas. Las conjunciones copulativas forman oraciones compuestas coordinadas conjuntivas copulativas. Estas copulativas me expresaban la idea de adición, ¿no? Me aumentaban información a una oración que ya existía. ¿Ya? ¿Cuáles eran los conectores? I, E, ni, que. En el ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. En este caso, mira, tengo la primera proposición. La noche está estrellada. Esto tiene sentido por sí mismo. Era una oración, ¿sí o no? Tiritan azules los astros a lo lejos. Igual, tiene sentido por sí mismo, era una oración. Pero han dejado de ser oraciones, ¿por qué? Porque en este caso tengo la conjunción y. ¿Ya? Entonces, si yo veo que dos proposiciones coordinadas están unidas por la conjunción y, ¿cómo se va a llamar a esta construcción? A esta construcción le vamos a llamar oración compuesta coordinada copulativa. También podría utilizar la E, podría utilizar el ni, podría utilizar el que. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no comes ni dejas comer, no comes ni dejas comer, también sería una oración compuesta coordinada copulativa porque tiene el conector ni. Si yo digo, tú lloras que lloras y no te calmas, lloras que lloras, ahí también ese que es un conector copulativo. Recuerda que el que es copulativo cuando se puede reemplazar por i, ¿no? Entonces si yo digo, lloras que lloras y no te calmas, en ese caso ese que se podría reemplazar por i y decir, lloras y no te calmas. Entonces en ese caso hablaríamos de una oración compuesta coordinada copulativa. De ahí también recordábamos a las disyuntivas. Las oraciones compuestas coordinadas disyuntivas requieren de los nexos disyuntivos. ¿Cuáles eran los nexos disyuntivos? O y u. Y también en ciertas circunstancias teníamos el bien, bien, el ya, ya. ¿Ya?
siempre y cuando estas me señalen opción. Tienen que señalarme opción. ¿Ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, retira lo dicho o acepta los cargos. Retira los dichos o acepta los cargos. En este caso, tengo en primer lugar la primera proposición, retira lo dicho. Segunda proposición, acepta los cargos. O se da esta cosa, o se da este hecho, o se da este hecho. Hay una elección, hay una opción, no tengo que elegir una de los dos. ¿Quién me expresa esa opción? En este caso la conjunción o. También podrían encontrar la conjunción y, u. ¿Cuándo utilizo la conjunción en u? Cuando la siguiente palabra empieza con no para evitar la cacofonía. Entonces, cuando yo encuentro eso, en este caso estaríamos hablando nosotros de una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. A veces siempre me preguntan, a ver, profe, créeme o póngame un ejemplo en el que el bien, bien y el ya sea disyuntivo, forma oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Si yo te digo, por ejemplo, oye tú, Ricardo, bien ingresas, bien trabajas. Bien ingresas, bien trabajas. En este caso ese bien, bien me está expresando opción, porque yo podría decir o bien ingresas o bien trabajas. Ahí va a pasar, tengo que elegir una de las dos cosas. O tengo que ingresar o me voy a trabajar. En ese caso entonces el bien, bien estaría formando una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Muy bien, ahora continuamos entonces con las adversativas. Para eso tenemos que recordar cuáles eran los nexos adversativos. Acá tenemos el pero, más, empero, sin embargo, no obstante, aunque, si no, etc. ¿no? Todos esos nexitos que tú ya debes saber. Entonces, las oraciones compuestas coordinadas adversativas me expresaban la idea de oposición. La segunda proposición se opone a la lógica de la primera proposición. En el ejemplo, entonces, si yo digo, te extraño mucho, sin embargo, no iré a buscarte. Te extraño mucho, tiene sentido. No ir a buscarte, tiene sentido. ¿Ya? Si te extraño mucho, la lógica sería es que vaya a buscarte, porque te extraño, ¿sí o no? Sin embargo, la segunda proposición se opone a esa lógica, ¿no? En ese caso, entonces voy a utilizar yo un nexo adversativo. Te extraño mucho, sin embargo, no ir a buscarte, pero no ir a buscarte, no obstante, no ir a buscarte, aunque no ir a buscarte. Entonces, cuando yo encuentre cualquiera de esos dos nexos uniendo dos proposiciones, vamos a llamarla oración compuesta, coordinada, adversativa. Ahora tenemos las explicativas. Las explicativas también, en este caso, tengo que recordar los nexos explicativos. ¿Cuáles son los explicativos? Los explicativos, o sea, esto es decir, mejor dicho, en otras palabras, en otros términos. ¿Ya? Estos nexos me van a unir dos proposiciones que dicen lo mismo. Recuerda que las conjunciones explicativas tienen valor de reiteración, un valor redundante. Las dos proposiciones dicen en sí lo mismo, nada más que con distintas palabras. En el ejemplo, si yo digo, pagué todas mis cuotas, tiene sentido, es una proposición que tiene sentido, no debo nada. Pagué todas mis cuotas, no debo nada. En este caso, estas dos proposiciones están unidas por el nexo o sea, y podría reemplazarlo por cualquiera de estas, ¿no? Pagué todas mis cuotas, esto es, no debo nada, es decir, no debo nada, mejor dicho, no debo nada. Entonces, cuando hace uso de estos conectores, yo estaría hablando de una oración compuesta, coordinada, explicativa. ¿Ya? Explicativa. Muy bien. De ahí también tenemos las distributivas. Entonces recordemos, ¿cuáles eran las conjunciones distributivas? Acá tenemos el ya, bien, bien, hora, sea, y en algunos casos también vamos a encontrar algunos determinantes, ¿no? Algunos otros, esto, alguno, ninguno, etcétera, ¿ya? Entonces, las conjunciones distributivas, estas oraciones compuestas distributivas, me señalan la idea de alternancia, dos hechos que suceden uno después del otro, ¿no? En el ejemplo, si yo digo, los niños en misa ya están tranquilos, ya están jugando. Los niños en misa ya están tranquilos, ya están jugando. ¿Qué me está diciendo? Que en un momento están tranquilos y en otro momento están jugando. En un momento están tranquilos y en otro momento están jugando.
Entonces, en este caso yo estoy haciendo uso ¿de qué? De los conectores ya, que me indican alternancia. Entonces, cuando yo vea que se use estos dos conectores, ya sea el ya, el bien, hora, sea, en este caso estaríamos hablando de una oración compuesta distributiva. Oh, profe, ¿y acá por qué es distributiva? ¿Y acá por qué el bien el bien lo pone acá como disyuntivo? Porque en estos casos acá me está expresando opción. En este caso el ya no me está expresando opción. Yo digo, yo no podría decir los niños en misa o juegan o están jugando. O están tranquilos o están jugando. No podría decir eso. ¿No? Entonces acá no hay una opción. Acá hay una alternancia de hechos. ¿Ah? Entonces, tienes que tener mucho cuidado al momento de analizar ese tipo de oraciones, si es disyuntiva o si es distributiva. Muy bien. Ahora hablemos de la oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Las yuxtapuestas, ¿cómo las reconozco? Fácil, profe, porque en este caso las yuxtapuestas, sus nexos van a ser ¿quiénes? Los signos de puntuación. ¿Qué signos de puntuación específicamente? La coma, el punto y coma y los dos puntos, ¿no? Que pueden unir proposiciones que tienen el mismo nivel. En el ejemplo, si yo digo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Si tú lees los viejos a la tumba, esto tiene una oración. Tiene sentido por sí mismo, es una oración. Los jóvenes a la obra, tiene sentido por sí mismo. ¿Ya? Pero, profe, no hay verbo, pues. No hay verbo, entonces acá no hablamos de oración compuesta porque no hay verbo. Tienes que fijarte que en este caso el verbo está reemplazado por esta coma elíptica, ¿no? Es como si los viejos van a la tumba, los jóvenes van a la obra. Entonces tenemos acá dos proposiciones. Estas dos proposiciones se están uniendo por el nexo que vendría a ser el punto y coma. ¿Listo? Entonces, cuando yo vea que dos proposiciones están unidas por un punto y coma, una coma, dos puntos, a esta oración, ¿cómo la voy a llamar? Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Ya? No me voy a confundir, ¿eh? Va a haber oraciones en las que yo podría encontrar, por ejemplo, un nexo. Por ejemplo, los nexos adversativos siempre van con una coma, o también con dos comas, dependiendo sea el caso. Por el hecho que yo vea una coma o un punto y coma antes de un nexo, no quiere decir que sea yuxtapuesta. ¿Ya? Tienes que darte cuenta que el signo de puntuación esté reemplazando al nexo, y no que lo esté acompañando. ¿Ok? Muy bien. También algo que es muy importante, tienes que fijarte también, o tienes que recordar, que también teníamos conjunciones consecutivas ilativas. ¿Ya? Entonces, esta notita separada, las conjunciones consecutivas ilativas forman también oraciones compuestas coordinadas del mismo nombre. Profe, ¿cuáles eran los conectores consecutivos ilativos? ¿Te acuerdas ahí del luego, entonces, por ende, por lo tanto, en consecuencia? ¿Sí o no? Ya, esos conectores también forman oraciones compuestas coordinadas consecutivas ilativas. En el ejemplo, si yo digo entonces, estudio, por ende ingresaré, por lo tanto ingresaré, luego ingresaré, entonces ingresaré. ¿Cómo se llamaría esta oración entonces? Se llamaría oración compuesta, coordinada, consecutiva ilativa. ¿Sí? Pienso, luego existo, igualito, ¿no? Una oración compuesta, coordinada, consecutiva y lativa. Muy bien, muchachos, entonces, con esto hemos terminado el tema de oración compuesta coordinada. Espero que hayas prestado atención y ya te estaré mandando la práctica respectiva para que practiques y nos vemos en la próxima clase que tengamos, donde voy a tocar el tema de oración compuesta subordinada. ¿Ya? Primero la sustantiva, la adjetiva y la adverbial y cómo reconocerlas. Muy bien, muchachos, nos vemos, chao, cuídense.